Un violín desaparecido. Un secreto de pueblo que nadie se atreve a recordar. Bienvenidos a Marple Relatos. Soy su anfitrión Daniel. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? Deja un comentario y comparte tu rincón del mundo. Siempre estoy deseando leer tus pensamientos. Es la mejor parte de este viaje. Ahora adentrémonos en el misterio. El sol de pleno verano se cernía cortésmente tras un banco de nubes emplumadas, mientras la exposición anual de jardinería de San Aldhelm desplegaba sus banderines y mesas de caballete sobre el cuidado verde del patio común del pueblo. Todo estaba en su sitio. El concurso de bizcochos Victoria en la carpa parroquial, la banda de música bramando cerca del estanque de los patos y el ahora infame Delphinium híbrido rosa-lila de la señorita Lavinia Crowthorne, erguido entre las flores ornamentales, para visible disgusto de la actual campeona, la hermana viuda del reverendo Allerton. Era precisamente el típico evento típico de un pueblo inglés donde todos conocían las desventuras de la infancia de los demás. Preferían las galletas y mantenían disputas tácitas. Los mayores sonreían con benevolencia bajo sus sombreros. Los jóvenes intercambiaban miradas disimuladas mientras tomaban limonada, y bajo el brillo de la cortesía compartida zumbaba la silenciosa maquinaria del juicio, los celos y los recuerdos. Entre quienes circulaban con cortés interés se encontraba la señorita Jane Marple, de Church Lane, vestida con un conjunto gris pálido y una sombrilla a juego con ribete de encaje. Aceptó una taza de licor de flor de saúco de manos de un joven con gafas, preocupado, y se detuvo un momento junto a la exposición de colchas, observando con cierta diversión que la señora Hargreaves había reutilizado su patrón de Thimbleberry por tercer año consecutivo. Era a primera vista una tarde perfectamente normal. Eso fue hasta que el cuaderno de bocetos desapareció. El anuncio lo hizo la señorita Frances Chetwynd, una profesora de arte jubilada de Bath, quien recientemente se había mudado a Jasmine Cottage con su joven compañera, la señorita Nora Breen, de nerviosismo débil y una tendencia ferozmente protectora. La pareja había reservado una mesa en la carpa de artesanía para exhibir las acuarelas de la señorita Chetwynd, tenues impresiones de los tejados de San Aldhelm, setos de espinos en flor, y en una imagen en particular, la figura oscura de Mundestepu, un hombre caminando solo por el camino de sirga detrás del molino. Fue la señorita Breen quien dio la alarma, con la voz temblorosa y las mejillas sonrojadas. El cuaderno de dibujo de Frances, su portafolio, ha desaparecido. Llegó hace apenas 20 minutos. Las sillas chirriaron. Las conversaciones se estancaron a media frase. Todas las miradas se dirigieron hacia la carpa de artesanías. ¿Estás completamente seguro?, preguntó el mayor Purvis, cuya contribución al día había sido un calabacín beligerantemente grande en la categoría de vegetales. «Seguro», dijo la señorita Chetwynd con sorprendente firmeza, aunque sus finos labios se habían apretado. Estaba guardado en la funda de folio debajo de la mesa. Tenía pensado recuperarlo después del té. Algunos bocetos son personales. El reverendo Allerton, ya a la saga en su doble función de autoridad moral y cívica, se aclaró la garganta. Creo que deberíamos organizar una búsqueda discreta. Seguramente nadie. No saquemos conclusiones precipitadas, interrumpió Lavinia Crowthorne, con la voz tan cortante como sus tijeras de podar. Alguien podría haberlo movido, pensando que se había extraviado. Pero no fue simplemente trasladado. Un leve pánico se apoderó de él. El cuaderno de bocetos, un folio de cuero azul oscuro, atado con una cinta negra, aparentemente había desaparecido, sin testigos, sin siquiera una sombra.
La tienda había visto un flujo constante de admiradores y chismosos durante toda la tarde. Nadie había notado ningún comportamiento extraño. Nadie recordaba nada. La señorita Marple, sin dejar de beber licor, no dijo nada, pero había observado muchas cosas, en particular el momento en que la señorita Brin se llevó la mano al cuello de la camisa por reflejo y el destello de algo más profundo que la vergüenza en los ojos de la señorita Chetwynd. El asunto podría haber quedado ahí, con murmullos, búsquedas infructuosas y amables palabras tranquilizadoras. Podría haber quedado como un pequeño incidente de pueblo, no más grave que una sombrerera extraviada o el caso del hurón desaparecido el pasado Pentecostés. Pero luego encontraron el cuerpo. Ocurrió apenas una hora después, cuando la mayoría de los aldeanos ya habían regresado a la tienda de té o se habían refugiado de la llovizna que se acercaba. Un niño llamado Peter Trask, con las rodillas nudosas y manchas de hierba, cruzó el campo corriendo sin aliento. «Hay alguien en el cobertizo de la huerta de Marjorie Dean», exclamó a los adultos que estaban cerca. «Está tumbada, de forma extraña, como si no se moviera». El reverendo echó a correr junto con el mayor Purvis, la propia señorita Dean y media docena de personas más. La señorita Marple, menos apresurada pero no menos preocupada, bajó la ligera pendiente hacia el sendero de la huerta, donde el cobertizo se alzaba torcido bajo una morera. Dentro, entre el olor a madera húmeda y compost revuelto, yacía el cuerpo inmóvil de una mujer con un abrigo de lana azul, su cabello gris cuidadosamente recogido, su rostro inconfundiblemente sin vida. Su mano izquierda yacía extendida sobre el suelo polvoriento, rozando con las yemas de los dedos algo delgado y parecido al papel. La señorita Marple dio un paso adelante en silencio y se arrodilló, murmurando para sí misma. Era una página, arrancada de un cuaderno de bocetos, y lo que representaba, aunque la señorita Marple no dijo nada en voz alta, era un boceto rápido y fluido del perfil de un hombre, claramente recortado contra una pared de follaje. Había una mandíbula afilada, tensión en el cuello, y justo debajo de la línea del cuello, dos iniciales muy pequeñas, R.A. «¿Quién es ella?», susurró alguien. Era la señorita Frances Chetwynd, muerto. La noticia corrió por St. Aldhelm con la inquietante quietud de la tinta que se esparce, lenta al principio, pero tiñendo cada rincón a la hora del té. Comenzó con la expresión demacrada del reverendo al regresar del cobertizo, con el sombrero en la mano y los labios finos como el papel. Luego vino el desmayo de la señorita Dean y la llegada del agente Graves, del pueblo vecino, llamado por una señorita Clara Pomfrey sin aliento en su bicicleta, quien anunció su llegada como si fuera un evento real. Para cuando el sol se puso tras los robles que bordeaban el campo oeste, la otrora alegre exhibición de jardinería se había convertido en un remanso de murmullos especulativos y carpas medio vacías. Alguien le había traído a la señorita Marple una taza de té recién hecho, y ella se sentó en el borde de un taburete de lona bajo los banderines, con las manos enguantadas cuidadosamente cruzadas sobre su bolso, observando. «No era de aquí la verdad», murmuró la señora Hargreaves a su cuñada, secándose la frente con un pañuelo. «Era de Bath, ¿verdad? Diría que nunca se instaló del todo». «¡Qué mujer tan rara!», respondió la cuñada. «Todas esas acuarelas tan melancólicas, y esa señorita Brin nunca la perdía de vista. Prácticamente la seguía como un terrier». La señorita Lavinia Crowthorne estaba cerca, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro indescifrable. No había dicho nada desde que el agente acordonó la zona con un cordel y un «por favor, retroceda». Era una dama reservada,
dijo finalmente Lavinia con voz mesurada. Pero no creo que nadie tuviera ningún problema con ella. Nadie aquí, al menos. Eso no descarta los secretos, intervino la señora Hargreaves. Ya sabes cómo es la gente, sobre todo los que se han jubilado. Profesora de arte, decían, pero no siempre es así. Podría haber enseñado de todo. Desde donde estaba sentada la señorita Marple, ladeó la cabeza levemente, escuchando no las palabras, sino su ritmo. Un particular tono de chismorreo pueblerino surgió de la conmoción. Pero esto era diferente, defensivo, cauteloso, como si algunos ya fueran conscientes de que se había arrebatado la vida de algo más que una mujer. Tal vez se había roto un discreto límite de discreción, y ahora las cosas empezarían a salir a la luz. Nora Breen estaba siendo consolada por la esposa del doctor Alderney, quien la había llevado con cuidado aparte tras un seto de aligustre. Estaba sentada encorvada en una silla plegable, con las manos enguantadas firmemente apretadas sobre el regazo y los ojos hinchados. Nunca lastimó a nadie, susurró la señorita Breen con la voz ronca, que era estricta, sí, pero nunca cruel. Solo quería paz. Claro, murmuró la señora Alderney, torpe pero amable. Nadie sugiere lo contrario. Me dijo algo hace 2 días, dijo Nora de repente. Dijo que podría quemar algunos de sus trabajos antiguos. Algunas páginas no deberían sobrevivirnos, dijo. Pensé que se refería a diarios antiguos o a evaluaciones de estudiantes. Pero ahora su voz se quebró y ella meneó la cabeza. El agente Graves emergió del sendero de la huerta justo en ese momento, con un aspecto mucho más joven de lo que requería la ocasión. Era un hombre de rostro sonrosado, con un bigote serio y la expresión de alguien que ha leído sobre asesinatos en libros, pero que nunca ha tenido que acompañar a uno ante el forense. «Buenas noches, señoras», dijo, tocándose el sombrero con torpeza. El doctor Alderney ha confirmado que la muerte ocurrió hace no más de 1 hora. No hay señales de que hayan forzado la entrada al cobertizo y, bueno, seguimos investigando. Por el momento, les pido que pasen la noche en el pueblo. No se permiten visitas. Ese comentario provocó un silencioso estremecimiento entre la multitud. Aunque nadie dijo nada abiertamente, entonces se oyó una voz desde detrás de los arbustos. «Disculpe, pero vi a alguien de verdad», dijo el joven Peter Trask, el mismo chico que había descubierto el cuerpo. Ahora estaba flanqueado por su tímido padre, un constructor llamado Roy Trask, quien parecía mortificado de que su hijo se hubiera atrevido a meterse en un asunto de adultos. «Peter», susurró su padre, «no inventes tonterías, no son tonterías. Lo vi justo después de que empezara a llover, junto al sendero, detrás del molino. Llevaba una bolsa de cuero y un bastón, un abrigo largo, gris oscuro. El agente Graves tomó algunas notas, pero su mano del lápiz no estaba segura. «¿Y lo reconociste, muchacho?» Peter negó con la cabeza. «No, pero no era de aquí, lo sé». Hubo un breve y pesado silencio. «Haz un boceto de él», dijo la señorita Marple con suavidad. Peter parpadeó. «¿Perdón?» «Dibújalo», repitió casi distraídamente. «Tú fuiste quien ganó el 2º premio en la categoría de arte. Para menores de 14 años, ¿verdad? Una escena de la panadería, creo. Una perspectiva bastante buena de las chimeneas». El chico se sonrojó, pero asintió. «Podría intentarlo». El agente Graves dudó. «Supongo que no le hará daño. Nos vemos mañana por la mañana en la comisaría». Mientras se llevaban al niño y a su padre, la señorita Marple bebió un sorbo de té. No se le había pasado por alto el destello de ansiedad en los ojos de Nora Breen
cuando el niño mencionó el sendero detrás del molino, ni la sutil forma en que algún vecino servicial había empaquetado y se había llevado los bocetos restantes de la señorita Chetwynd antes de que llegara el alguacil. Si el cuaderno de bocetos desaparecido realmente guardaba secretos, artísticos o de otro tipo, estos se estaban volviendo rápidamente esquivos. Al anochecer, el pueblo se había sumido en un silencio tenso. Se retiraron los banderines, se plegaron las mesas. La lluvia empezó a empañar los cristales y las cortinas se corrieron temprano, como para bloquear algo más que el mal tiempo. La señorita Marple regresó a su casa de campo en Church Lane tan silenciosamente como había llegado. Su doncella, Florence, trajo una tetera y un sándwich y merodeó en la puerta. «Es terrible, ¿verdad, señora? Un asesinato aquí mismo. Ni siquiera en el pueblo. Aquí mismo». «Sí, Florence», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero la muerte nunca ha respetado las fronteras postales, ¿verdad?» Florencia pareció ligeramente horrorizada y se retiró, con la bandeja. Sola, la señorita Marple sacó su diario y lo abrió por una página en blanco. Anotó algunas frases con letra clara. El cuaderno de bocetos desapareció antes de que se descubriera el asesinato. Comentario de la señorita Breen sobre la destrucción de páginas. El niño vio a un hombre detrás del molino. Coincide con el estilo del boceto encontrado con el cuerpo. Iniciales, R.A. golpeó la punta de su pluma sobre el secante y miró hacia la creciente oscuridad. Una pregunta rondaba sus pensamientos. No quién lo hizo, sino ¿por qué matar a la señorita Chetwynd? La señorita Marple había presenciado muchos tipos de asesinatos en su vida. Asesinatos por codicia, por celos, por odio. Pero asesinato para ocultar un papel nada menos, que sugería algo aún más delicado. Un secreto enterrado no en la vida de la víctima, sino quizás en la de otra persona. En otra cabaña no muy lejana, la señorita Breen estaba parada frente al hogar con su chal bien envuelto, susurrando para sí misma. Ahora me mirarán. Pensarán que tenía razón. Y en algún lugar más allá de los caminos del pueblo, más allá de los campos rodeados de setos, alguien más estaba observando cómo se instalaba la oscuridad. Un hombre con un abrigo largo, con un bastón y un cuaderno de dibujo ahora guardado de forma segura en su bolso. A la mañana siguiente, la neblina rosada que solía cernirse sobre St. Aldhelms se había disipado como la niebla bajo el sol naciente. El pueblo, aún somnoliento por la conmoción de los sucesos del día anterior, se agitaba con una extraña energía. En parte temor, en parte entusiasmo. Mientras Florence colocaba una tetera de té fuerte ante la señorita Marple y recitaba una lista de chismes oídos en la tienda de comestibles, la mujer mayor se limitó a sonreír levemente, apretando con cuidado los dedos alrededor de la taza, y la señora Oliphant jura que vio una luz encendida en Jasmine Cottage alrededor de las 2 de la mañana, concluyó Florence sin aliento, aunque podría haber sido solo una linterna o algo que se quedó apagado por accidente. Quizás, dijo la señorita Marple con suavidad, aunque rara vez es casualidad que alguien vea una luz a esa hora. Poco después, llamaron a la puerta principal. Un toque suave y tentativo. Cuando la señorita Marple abrió, encontró a Peter Trask de pie, nervioso en el umbral, agarrando un sobre de papel marrón. Yo hice ese boceto, dijo, del hombre que vi. Pensé que quizás querrías echarle un vistazo antes de que lo lleve a la comisaría. La señorita Marple lo hizo pasar y le ofreció una galleta. Eres un chico muy concienzudo, Peter. Tus padres deben estar orgullosos. Él se sonrojó, asintió y le entregó el sobre. Ella lo abrió con cuidado, entrecerrando ligeramente los ojos mientras estudiaba el dibujo.
El rostro del hombre era anguloso, con nariz prominente y ceño fruncido, y los hombros ligeramente encorvados como por la edad o la costumbre. Un sombrero ocultaba la mayor parte de su cabello, y aunque el boceto era juvenil, transmitía una sorprendente sensación de vida, quizá debido a la forma en que Peter había captado la mirada atenta del hombre. ¿Viste en qué dirección iba? Peter se mordió el labio. Río abajo, creo, hacia el viejo molino, pero no lo seguí. Papá dice que no andemos merodeando. Un consejo sabio, murmuró la señorita Marple. Gracias, Peter. Me aseguraré de que el agente Graves lo reciba. Después de que él se fuera, giró el boceto hacia la luz de la ventana. Algo en el abrigo, en el porte, despertó un destello en el borde de su memoria. No familiaridad, todavía no, pero el aroma de algo oído una vez, hace mucho tiempo. Lo guardó en una carpeta marcada como incidente de la exposición de jardinería, justo cuando un golpe seco resonó por el pasillo. Esta vez fue el agente Graves quien estaba con su cuaderno en una mano y una expresión cansada. Buenos días, señorita Marple. Pensé que sería mejor hablar con usted. Tiene una forma de notar las cosas. ¿Té? Ofreció. No diría que no. Se sentó en el borde del sofá como un labrador obediente y se aclaró la garganta. Como mencioné ayer, no hay señales de que hayan forzado la entrada al cobertizo. No han robado nada, por lo que sabemos, aunque la señorita Breen jura que el cuaderno de bocetos sigue desaparecido e insiste en que estuvo debajo de la mesa todo el tiempo. Revisaremos las casas de empeño y los comerciantes de arte locales por si acaso aparece. La señorita Marple removió el té con suavidad. ¿Y la señorita Breen? Es un poco inestable, en mi opinión, dijo Graves frunciendo el ceño. Llora un momento y al siguiente se pone a la defensiva. Dice que se mudaron aquí por la paz y la tranquilidad, pero siempre hay quien busca tranquilidad cuando huye del ruido. En efecto, dijo la señorita Marple en voz baja, ¿de qué tipo de ruido cree usted que se trata? Las orejas de la gente se enrojecieron. Bueno, no insinúo nada malo, pero la gente no siempre cuenta toda la historia cuando se muda a un nuevo pueblo. Hay que empezar de cero, como dicen. No, está detenida, si es eso lo que piensas, pero la estaré vigilando. ¿Y el boceto encontrado al lado de la señorita Chetwynd? Graves miró su libreta. Ah, sí. Aún lo tenemos. Es un borrador, ¿sabe? No es mucho más que un perfil, pero el abogado de nuestro pueblo reconoció las iniciales. R.A. dice que coinciden con las de un hombre llamado Rowland Archer. Vivía por aquí hace años, un poco solitario, abandonado. ¿Una nube?, repitió la señorita Marple. No es un escándalo exactamente, dijo Graves apresuradamente, sino murmuraciones. Mal humor. Hubo algún incidente en la fiesta. De la vicaría nunca se le acusó de nada. Desapareció en el continente, creo, y ahora puede que haya regresado, murmuró la señorita Marple, casi para sí misma. No habló del boceto de Peter. Todavía. Siempre era mejor observar las reacciones cuando la información era incompleta. Al fin y al cabo, la naturaleza humana solía protestar con más fuerza cuando la verdad la rozaba demasiado. Más tarde esa mañana, la señorita Marple decidió visitar Jasmine Cottage. Era un lugar modesto pero elegante, encalado con hiedra, que rodeaba la entrada, y con el jardín impecablemente cuidado. La recibió Nora Breen, quien parecía no haber dormido. «Supongo que todos piensan que estoy histérica», dijo Nora sin preámbulos, indicándole a la señorita Marple que entrara. «Que perdí el cuaderno de bocetos o que le di más vueltas de las que debía. Nadie que haya conocido el dolor o el miedo diría esas cosas a la ligera», respondió la señorita Marple con suavidad.
y supongo que usted ha experimentado. Ambos. Nora se detuvo en la puerta. Le temblaban las manos. Frances no fue solo mi mentora, dijo. Era la única persona que entendía lo frágil que puede ser el mundo. Vivíamos en silencio porque estaba cansada de que la observaran. Ya había pasado por algo, mucho antes de que yo la conociera. No me lo contaba todo, pero a veces hablaba con acertijos sobre cosas enterradas en papel o retratos que deberían haber sido quemados. «¿Puedo preguntar», dijo la señorita Marple con delicadeza, «si alguna vez mencionó a un hombre llamado Rowland Archer?» Nora se puso rígida, abrió un poco los ojos. «Sí», susurró, «pero solo una vez». Dijo, «Cree que fue mi culpa». Dijo qué era eso. No, se le quebró la voz, pero dijo que si alguna vez volvía, tendría que terminar algo, una larga pausa. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia ella, y sin embargo alguien se aseguró de que no lo hiciera. Nora asintió lentamente. Al salir de la cabaña, la mente de la señorita Marple no solo se centró en Frances Chetwynd y su cuaderno de bocetos perdido, sino también en la peculiar calma con la que algunos aldeanos habían recibido la noticia. La insistencia de Lavinia Crowthorne en que nadie le guardaba rencor. La extraña rapidez con la que Frances se había llevado el trabajo. La forma en que la señora Hargreaves había murmurado secretos antes que nadie. En su puerta la señorita Marple se detuvo para oler una rosa y sonrió suavemente para sí misma. Cada aldea tenía secretos, pero algunos secretos estaban manchados con tinta y carbón. Y algunos asesinatos, sospechaba, tenían menos que ver con la sangre que con imagen uno quería proteger o borrar. El día siguiente amaneció gris y azotado por el viento, como si el cielo mismo estuviera perturbado por los acontecimientos de las últimas 48 horas. Las nubes bajas sobre San Aldelmo se cernían sobre el pueblo, sumiéndolo en un silencio inquieto. Incluso los pájaros parecían cantar con más cautela, como temerosos de que su sonido pudiera transmitir verdades indeseadas. En la panadería de High Street, la conversación era extrañamente entrecortada y los bollitos se vendían sin parloteo. En la oficina de correos, la señora Latchford apagaba deliberadamente la radio cada vez que sonaba un boletín informativo, alegando que el tono de asesinato interfería con la clasificación de la mañana. Sin embargo, fuera de su tienda, se veía a dos aldeanos susurrando con inconfundible urgencia, mirando a izquierda y derecha, como escolares temiendo ser descubiertos. La atmósfera del pueblo había cambiado. Ahora no se hablaba de si había un asesino entre ellos. Peroms tuntu ellu. Agente Graves hacía su ronda, sus botas crujiendo sobre la grava, con un bloc de notas siempre a mano pero rara vez consultado. No había hecho ningún anuncio oficial, pero se sabía, a través de esa línea invisible de información compartida entre tenderos, jardineros y organistas de iglesia, que había surgido un sospechoso. Su nombre era señor Emlyn Baines. Recién llegado al pueblo, Baines había llegado 2 meses antes y se alojaba en el piso superior de Ivy Bank House, una vivienda georgiana alta y ligeramente torcida, propiedad de la señorita Lavinia Crowthorne. Oficialmente se decía que estaba jubilado del servicio civil, aunque esta era la clase de explicación que solo satisfacía a quienes no les gustaban las preguntas. Era un hombre de hábitos tranquilos, de rostro delgado, estudioso, con gafas marrones y una cojera que atribuía a un accidente de guerra. Había asistido a la exposición de jardinería con una chaqueta gris discreta y había hablado brevemente con la señorita Chetwynd en la carpa de arte. Fue esa pequeña conversación
que lo llevó al cuaderno del policía. Lo recuerdo con total claridad, dijo la señora Hargreaves a su cuñada, sentada con exagerada discreción fuera del salón de té. Parecía sorprendida de verlo. No asustada, claro está, pero tampoco encantada. «Y ahora ha desaparecido, ¿no?», respondió la cuñada con ojos brillantes. «Eso dicen». Desaparecido era una palabra demasiado fuerte. Pero Emlyn Baines no había sido visto desde la noche anterior, y su habitación en Ivy Bank House estaba vacía esta mañana, con la cama deshecha y las cortinas aún corridas. La señorita Crowthorne, digna pero con la boca cerrada, había ido ella misma a informar al agente Graves. Tenía la impresión de que el señor Baines había hecho un breve viaje a Oxford, dijo en la puerta del jardín a cualquiera que preguntara. Algo relacionado con la pensión, pero admito que no era propio de él no dejar una nota. La señorita Marple, observando desde el callejón con su cesta de la compra, se encontró pensando más en la señorita Crowthorne que en el señor Baines. Todo fue así expresado con precisión, sin especulaciones ni pánico, solo una explicación tranquila envuelta en cortesía. Y sin embargo, su tono carecía de la leve irritación que la mayoría de las caseras muestran cuando los huéspedes rompen la rutina. En todo caso, Lavinia parecía serena. A última hora de la mañana, el agente Graves hizo una visita formal a Ivy Bank House, pero regresó con poco. No faltaba ninguna maleta, y aunque la habitación mostraba señales de uso reciente, nada sugería una salida precipitada. Había, sin embargo, un curioso fragmento de escritura arrancado de un trozo más grande y dejado sobre el escritorio. Solo 2 palabras. Él lo sabía. Nadie podría decir si se trataba de una nota, de una línea, de una carta o de un fragmento de alguna confesión interior. Mientras tanto, la señorita Marple recibió otra visita inesperada, cuya expresión revelaba más que sus palabras. El reverendo Allerton, recién afeitado y con la boca tensa, llegó a Church Lane después del almuerzo, rechazó el té, se removió nervioso en el sofá y se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. «Quizás tenga alguna información, señorita Marple, aunque confieso que no estoy seguro de si ayuda o simplemente oscurece las cosas. Considero que ambos son igualmente valiosos», respondió la señorita Marple juntando las manos. «Hace unos años oficié el funeral del señor Lionel Archer, el hermano mayor de Rowland Archer. Se había retirado aquí en sus últimos años, tranquilo y retraído. Rowland no asistió al funeral, aunque su nombre se mencionó en el testamento. Francis Chetwynd fue también mencionado, no por su nombre, sino por referencia. Un compañero de notable influencia durante los años de Bath. Eso despertó mi curiosidad en aquel momento. ¿Sabe usted si el testamento causó algún disgusto?», preguntó la señorita Marple. El reverendo parecía dolido. «Así son los testamentos, ¿no? Pero sí, se dejó una modesta suma a una mujer que encajaba con la descripción de la señorita Chetwynd, y muy poco a Rowland Archer. Supe por el abogado que estaba indignado». La señorita Marple asintió lentamente. «Sospecha que su regreso podría estar relacionado no solo con agravios pasados, sino también con resentimientos pendientes». «Exactamente. Y la señorita Chetwynd era conocida por sus firmes principios. Si hubiera creído que había protegido los intereses del hermano mayor, no se habría arrepentido, aunque eso enfureciera a Rowland». Se quedaron en silencio un momento. Entonces la señorita Marple dijo: «¿Crees que Emlyn Baines podría realmente ser Rowland Archer?» El reverendo parpadeó. No lo había considerado. Está mucho más delgado de lo que recordaba. Pero los ojos, posiblemente. La señorita
Marple le dio las gracias y al marcharse, retomó el boceto de Peter Trask. Estudió las líneas del rostro, la mandíbula firme, la inclinación del abrigo, el hombro izquierdo ligeramente arqueado. Y ahora quizá una posibilidad. Emlyn Baines no era simplemente un sospechoso. Podría ser el sujeto del boceto que Frances había dibujado. El marcado con R.A. Pero, ¿era el boceto una advertencia? ¿Un recuerdo? ¿O una prueba? Y luego, estaba el problema de señorita Crowthorne. Fue Lavinia quien alojó a Baines, posiblemente Archer. Lavinia fue quien acogió la carpa de arte y quien ayudó a retirar los bocetos restantes cuando se dio la alarma. Lavinia, quien se mantuvo tan neutral en todas las conversaciones. La señorita Marple se encontró reflexionando sobre algo bastante agudo que Lavinia dijo una vez de pasada sobre que las personas artísticas necesitan límites. Límites, sí. Sobre todo cuando amenazan con revelar cosas que otros se esforzaron por olvidar. Al final del día, el agente Graves hizo la declaración formal. Emlyn Baines ahora era considerado una persona de interés y se pidió al público que informara sobre cualquier avistamiento. Mientras tanto, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por la plaza del pueblo, pasando junto a la tienda de artesanías, ahora vacía, y la hierba aplastada donde habían estado las mesas de té del día anterior. Se detuvo bajo los espinos cerca del sendero del molino y observó la maleza. Un envoltorio de caramelo tirado, una huella de bota en la tierra blanda. No mucho, pero algo. Los árboles susurraban levemente al viento, y en ese instante la mirada de la señorita Marple se posó en algo atrapado entre las raíces de un viejo olmo. Se agachó lentamente y recogió una esquina rota de papel grueso. En ella, el trazo de carboncillo, el contorno parcial de una mano humana, esbozado con inconfundible precisión. Una página del cuaderno de bocetos perdido. Lo guardó cuidadosamente en su bolso y siguió caminando. El caso se estaba formando. Surgían sospechosos, pero si algo había aprendido de la naturaleza humana, era esto. El primer sospechoso rara vez era el último. Llovía suavemente de madrugada, con un suave repiqueteo sobre los tejados y los cristales de los jardines. A la hora del desayuno, se había disipado hasta convertirse en una neblina que daba a St. Aldhelms el aspecto de una pintura al óleo dejada cerca de la tetera, borrosa en los bordes, suavizada por el agua, extrañamente quieta. En la sala de estar de Church Lane, la señorita Marple estaba sentada bajo el tic-tac del reloj de la repisa, con el té enfriándose junto a su codo y una página rasgada de un dibujo a carboncillo colocada cuidadosamente sobre un pañuelo en su regazo. Ya había catalogado sus bordes, irregulares, rasgados en diagonal, probablemente el cuadrante superior derecho de una hoja más grande. La mano que la cubría estaba dibujada con destreza, de dedos finos, con un anillo apenas visible en el meñique. El papel era una gruesa vitela de artista, de calidad profesional, pero no fue el boceto en sí lo que la preocupó. Era la tenue marca de agua que había notado cuando sostuvo la página cerca del cristal de la ventana al amanecer. Una corona, rodeada de letras PMHA. No eran iniciales que la mayoría reconocería a simple vista. Pero la señorita Marple, que había pasado muchos años de la posguerra ayudando a amigos en sociedades benéficas y exposiciones en pueblos, recordaba una pequeña pero respetable tienda de artículos de arte en Malvern Heath, Artes de Malvern Heath, conocida por producir cuadernos de bocetos a medida con tiradas limitadas. La señorita Chetwynd, con su refinado gusto artístico, no habría comprado nada menos.
Esto significaba que solo un puñado de esos cuadernos de bocetos probablemente existió en circulación, y posiblemente solo uno en St. Aldhelm. Un cuaderno de bocetos desaparecido, con gruesas páginas de pergamino, quizás tan distintivo como una huella dactilar en el contexto adecuado. El golpe a la puerta se produjo justo cuando ella estaba doblando la página y guardándola en el sobre. Florence apareció en la puerta. «Es ese joven tan simpático otra vez, señorita, el de la frutería. Dijo que usted preguntó por el sendero del molino». «Señor Lennox», murmuró la señorita Marple con una sonrisa. «Hágalo pasar». George Lennox entró con aire nervioso y respetuoso. Tendría unos 30 años, brazos delgados y una nariz siempre un poco roja por el sol o la ansiedad. Como ayudante de la verdulería de su tío, se pasaba el día repartiendo cajas y calabacines a las casas de los alrededores, y al hacerlo veía y oía mucho más de lo que la gente creía. «Pasé por el sendero del molino hace 2 noches», dijo revolviéndose en el asiento. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora, bueno, pensé que era mejor mencionarlo. «Siempre prudente», asintió la señorita Marple. «¿Y qué vio usted, señor Lennox?», dudó. «Un hombre, no muy alto, pero con presencia. De espaldas rígidas, estaba de pie inmóvil entre la espesura justo al lado del camino, como si no quisiera ser visto. Mirando las carpas, creo. ¿Podrías describirlo? No lo reconocería de cara, pero llevaba un bastón con punta de plata. Caminaba con un ritmo extraño y usaba guantes, raro para el verano. No, si uno quiere evitar las huellas dactilares», murmuró la señorita Marple, más para sí misma que para él. Lennox añadió: «Había algo más. Se le cayó algo, o quizá lo tiró. No fui a buscarlo hasta el día siguiente, pero para entonces ya había desaparecido». «¿Qué clase de algo?» «Una cartera, creo, de cuero. Podría haber guardado papeles». La señorita Marple le dio las gracias amablemente y tomó nota de ello en su diario. Esa tarde se dirigió a la vicaría para visitar a la hermana del reverendo Allerton, la señorita Clarice Allerton, una mujer tranquila y observadora, con las manos nerviosas de alguien acostumbrado a trabajar entre bastidores. La señorita Allerton había impartido clases de caligrafía y encuadernación en un colegio femenino de Tunbridge Wells antes de retirarse a St. Aldhelms para cuidar los rosales de la vicaría y mantener el orden en la casa de su hermano. «Me preguntó la señorita Marple tras unos breves y amables intercambios sobre la clemátide, «si alguna vez conoció un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero azul oscuro, con gruesas páginas de pergamino y marca de agua MHA. La señorita Allerton parpadeó. «Sí, los conozco bien. Frances Chetwynd los prefería. Los encargó especialmente. Me regaló uno hace años. Todavía lo conservo, aunque nunca llené más que unas pocas páginas». «¿Me permitirías mirarlo?» Se sentaron juntas en la sala mientras la señorita Allerton sacaba el libro de un cajón del escritorio. Era exactamente como la señorita Marple esperaba. Un fino libro de cuero azul marino con esquinas reforzadas y un lazo negro. Al abrirlo, sus dedos se detuvieron en la contraportada. Allí, escrita con la letra precisa de la señorita Chetwynd, había una inscripción: «Para Clarice, por líneas tranquilas y formas honestas». FC. Las páginas restantes estaban casi en blanco. Unas cuantas iniciales decorativas, un pajarito y un dibujo lineal de la vidriera de una capilla. No había secretos, solo confirmación. Los cuadernos de bocetos estaban distintivo y raro. La señorita Marple preguntó amablemente: «¿Le importaría si le pregunto a quién más podría haberle regalado Frances esos libros?» Clarice Allerton reflexionó.
Creo que una vez le envió uno al señor Lionel Archer antes de su muerte. Había vuelto a dibujar, según tengo entendido, pero eso habría sido hace años, y no sé qué pasó con él. ¿Rowland Archer también dibujó? Ah, sí, asintió Clarice. No tan bien como Lionel, pero con más intensidad. Era su forma de grabar a la gente, como si intentara atraparlos en carbón. Era una descripción inquietante. Y coincidía inquietantemente con el boceto que la señorita Marple había encontrado. Para cuando regresó a casa, el crepúsculo ya había llegado a los límites del pueblo. Las luces brillaban tenuemente en las ventanas de la cocina, pero la paz era inquietante. Florencia la recibió en la puerta con nuevas noticias. La señorita Crowthorne ha ido a la estación, señora. El agente Graves le pidió que viniera. Parece que había una carta, algo de Oxford. Creen que Baines, si es que ese es su verdadero nombre, pudo haber tomado un tren esa mañana, después el asesinato, y no hay constancia de que haya solicitado pensión alguna. La señorita Marple asintió lentamente. La red se estrechaba. Una identidad falsa, un cuaderno de bocetos desaparecido, un rastro que conducía desde una herencia robada hasta un rencor sin resolver. Pero el descubrimiento más curioso no vino de Oxford, sino de su propio recuerdo. Regresó a su escritorio y recuperó el boceto anterior, el que se encontraba junto al cuerpo de Frances. Sosteniéndolo junto al boceto parcial de las raíces del olmo, alineó los bordes rasgados lo mejor que pudo. Encajaban, no a la perfección, pero con los dientes de sierra de una página arrancada a toda prisa. Los dos fragmentos pertenecían al mismo dibujo, y lo que retrataron, ahora parcialmente reunidos, ya no era un simple perfil, sino una confrontación. A la izquierda, el rostro de un hombre, esbozado con trazos afilados y ojos brillantes. A la derecha, justo debajo del borde del retal reimplantado, se perfilaba el contorno de otra figura, una mujer sentada con una mano levantada, como si estuviera protegiendo algo. Frances había estado dibujando un recuerdo, un momento de confrontación, quizás una amenaza. La señorita Marple entrecerró los ojos. El cuaderno de bocetos no se lo habían llevado porque fuera arte, sino porque era evidencia, un testimonio silencioso de una mujer que había previsto el peligro, y tal vez trató de registrarlo antes de que llegara. Y alguien la había matado para detenerlo. Fue una fresca mañana de jueves, con la niebla aún adherida a los setos como una ocurrencia tardía, cuando San Aldhelm empezó a resquebrajarse. No con confesiones dramáticas ni alzamientos de voz, esas cosas no eran propias del pueblo, sino con la lenta pérdida de la compostura, una mirada de reojo demasiado larga, un paso en falso en una rutina por lo demás bien practicada. La señorita Marple, después de haber pasado las primeras horas catalogando metódicamente la poca evidencia física que poseía, dos bocetos rotos, el dibujo de Peter Trask, las entradas del cuaderno, decidió que era hora de hablar directamente con las dos personas, cuyos silencios ahora se habían vuelto más fuertes de todos, la señorita Nora Breen y la señorita Lavinia Crowthorne. La primera se había retirado casi por completo desde el asesinato, con las contraventanas de su casa bajadas y su presencia era escasa en la tienda del pueblo o el cementerio. La segunda, en cambio, era muy visible, quizás demasiado, patrullando su jardín delantero con una diligencia antinatural, podando rosales que no necesitaban poda, hablando amable pero brevemente con cualquiera que pasara. La señorita Marple optó primero por Nora Breen, caminando lentamente hacia Jasmine Cottage con un bollo envuelto en lino en el bolso. Era un día fresco, y la amabilidad lo sabía. A menudo abría puertas con más eficacia que la sospecha.
Nora la recibió con rigidez pero con civilidad, como se hace cuando es simplemente demasiado grosero rechazar la visita de alguien universalmente respetado. «Los hice yo misma esta mañana», dijo la señorita Marple entregándole el bollo con una sonrisa. «Me temo que son bastante rústicos, de esos que solía prepararle a mi sobrino Edward durante las vacaciones escolares. Siempre los prefería ligeramente tostados». Nora esbozó una leve sonrisa. «Eres muy amable, pero no viniste por bollos, ¿verdad?» «No», dijo la señorita Marple acomodándose en una silla. «Vine por Frances y por el cuaderno de dibujo». Los hombros de Nora se pusieron rígidos. «Ya te he contado todo lo que sé. Estábamos en la tienda, el libro estaba allí, luego desapareció. Y después la encontré. Creo que descubrió más de lo que ha dicho», dijo la señorita Marple con suavidad, «y creo que tenía miedo. Todavía lo tiene». Las manos de Nora se retorcieron en su regazo. «¿Crees que estoy ocultando algo? Creo que Frances confiaba en ti, muchísimo, y creo que has estado intentando honrar esa confianza, incluso ahora. Pero hay momentos», añadió, con dulzura, «en que el silencio no ayuda a nadie». Nora miraba por la ventana con la mandíbula apretada. Cuando habló, su voz era apenas audible. Ella sabía que él había vuelto. «¿Rowland Archer?» Nora asintió. «Le envió una carta. No sé qué decía exactamente. La rompió, pero la impactó. Se pasó toda la noche dibujando, paseándose, murmurando para sí misma que él no tenía derecho a volver. Tenía miedo, señorita Marple. Nunca la había visto asustada. ¿Alguna vez habló de lo que pasó entre ellos? No, solo una vez. Dijo que no era un mal hombre, solo uno, que no sabía perdonar, que lo que hubiera pasado entre él y Lionel le había hecho cambiar algo. ¿Y el cuaderno de bocetos? Le rogué que me dejara ocultarlo. Le dije que quemara las páginas, pero no quiso. Dijo que podría ser la única manera de comprobar la verdad si algo pasaba. No entendí lo que quería decir hasta que se le quebró la voz. Hasta que fue demasiado tarde. La señorita Marple se acercó y le tocó suavemente la mano. «Gracias, querida. Eso me ayuda más de lo que crees». Al salir de Jasmine Cottage, el cielo se había aclarado ligeramente y el aroma a humo de leña flotaba en el aire desde algún punto del camino. La señorita Marple se dirigió a Ivy Bank House con paso pausado. Señorita Lavinia Crowthorne estaba, como era de esperar, en su jardín, podando el mismo rosal que había podado 2 días antes. Levantó la vista al acercarse la señorita Marple y esbozó una sonrisa forzada. «Señorita Marple», dijo, «supongo que viene con preguntas, de algún modo». Se quedaron en silencio unos instantes. Entonces, la señorita Marple preguntó, sin amabilidad, ¿por qué le puso a Rowland Archer un nombre falso? Las tijeras de podar de Lavinia se detuvieron a mitad de corte. No parecía sorprendida, solo cansada. Así que ya lo has resuelto. Era una deducción lógica. Sabías quién era, por supuesto. Cuando vino a buscarte alojamiento, probablemente usó el nombre de Emlyn Baines, pero habría insinuado la verdad, ¿no? Quizás te dijo que había vuelto para arreglar algo, y tú por motivos personales decidiste no dar la alarma. Lavinia se enderezó. No sabía qué pretendía. Era cortés y dolido. Y sí, lo reconocí. Lo conocí hace años, durante el funeral de Lionel. Ahora se veía más delgado, más vacío. Dijo que estaba escribiendo las memorias de los últimos años de su hermano. Afirmó que quería la paz. Pero él no buscaba la paz. «No», dijo Lavinia. «Iba tras Frances, o mejor dicho, tras lo que aún pudiera poseer». «¿Bocetos?». Lavinia asintió. Creía que ella había dibujado algo hacía años, algo que demostraba que su hermano había cambiado su testamento por su influencia.
Siempre creyó que Frances había manipulado a Lionel, poniéndolo en su contra. Quería esos bocetos. Dijo que necesitaba corregir el historial. Y tú le ayudaste. No sabía que él... No pensé. Dijo que solo quería confrontarla. Frances tampoco era inocente. Guardaba demasiados secretos y se ganó enemigos sin darse cuenta. Siempre pensó que sus principios la protegían, pero no fue así. La voz de la señorita Marple era suave. Y cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entré en pánico. Vacié la carpa de arte para que la gente no encontrara nada que pudiera relacionarme conmigo ni con él. No debí haberlo hecho. Ahora lo veo. ¿Sabes dónde está? No, dijo, con sinceridad. No lo he visto desde la noche anterior al asesinato. Dijo que tenía lo que buscaba. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el pueblo y la torre proyectaba una larga sombra sobre el verde, la señorita Marple estaba de pie, junto a su ventana en Church Lane, con el cuaderno en la mano. El cuaderno seguía desaparecido, y el asesino, aunque aún no tenía un nombre oficial, se le estaba volviendo más claro. No por las huellas dactilares, no por las confesiones, pero por culpa de miedo y su patrón específico. Frances Chetwynd temía que alguien viniera a buscar una página. Nora Bryn temía que la encontraran. Lavinia temía que se descubriera su participación. Y Rowland Archer, si es que aún vivía en el país, temía un retrato. No solo un boceto, sino la imagen de lo que se había convertido a ojos de otra persona. La señorita Marple ya había visto esto antes. Un hombre tan aterrorizado de ser descubierto que silenciaría a la única persona aún capaz de capturarlo con veracidad. Con una línea de carbón, con el peso del recuerdo. Cerró su cuaderno lentamente. Era hora de prepararse para una prueba final, una que lo atraería de nuevo, no con preguntas, sino con algo irresistible, una reconstrucción de aquello que más temía. La mañana siguiente amaneció con un viento cortante y una pálida luz solar que apenas disiparon la fría tensión que se cernía sobre San Aldhelm. La gente caminaba más despacio, hablaba menos y miraba por encima del hombro con demasiada frecuencia. Los senderos, antes familiares, del pueblo ahora transmitían una sensación de sospecha, como si alguien, o algo, los estuviera observando desde los setos, pero la señorita Marple no. Se había levantado temprano, había tomado el té en silencio y había redactado cuidadosamente una breve carta con su propia letra arácnida. No estaba dirigida por su nombre, solo por inferencia. Decía, una página arrancada no borra un recuerdo. Ven a la galería de la vicaría a las 4. Quizás encuentres lo que buscas o descubras en qué te has convertido. Ella le entregó el William sobre a George Lennox cuando él llegó con una caja de judías verdes. Sería tan amable de dejar esto, discretamente, debajo del tercer banco del camino del molino, preguntó. Parpadeó. ¿Es una trampa? La señorita Marple sonrió levemente. No, señor Lennox, solo una invitación. A media mañana, el salón de la vicaría estaba despejado. El reverendo Allerton, desconcertado pero servicial, permitió a la señorita Marple presentar lo que ella llamó una exposición discreta en la galería contigua, una pequeña sala con ventanales y retratos antiguos de antiguos rectores. Había tomado prestados 4 bocetos enmarcados de Clarice Allerton y Nora Bryn, complementándolos con 2 propios. Una sencilla escena de un bosque y una copia casi terminada del último dibujo conocido de Frances Chetwynd, reconstruida a partir de los fragmentos recuperados. El boceto incompleto era central. 2 figuras, una sentada, otra de pie,
una defendiéndose, otra asomándose, con expresión sombría y ojos hundidos. No estaba etiquetado. La señorita Marple se había asegurado de ello. Ella dio un paso atrás y observó el arreglo como si estuviera preparando una mesa para el té. Cada línea de carbón decía mucho a quienes podían leerla. Ahora todo lo que podía hacer era esperar, pero San Aldhelm, esa mañana, no tenía intención de esperar. Poco después del mediodía, se produjo una conmoción cerca del extremo este del pueblo. El rumor corrió más rápido que las bicicletas. Un incendio había estallado en uno de los graneros traseros de la antigua finca Ridley, una propiedad descuidada justo al otro lado del huerto. La finca llevaba años vacía, y sus dependencias se derrumbaban lentamente bajo la hiedra y la podredumbre. Eso era lo que hacía que el humo fuera tan peculiar. La señorita Marple, llamada por Florence con voz apremiante, se dirigió al lugar con sereno propósito. Los aldeanos se congregaron alrededor de los restos humeantes del granero. El agente Graves ya estaba allí, arremangado, dando órdenes para contener a la multitud. Empezó alrededor del mediodía, dijo, acercándose a ella. Nadie vio quién lo provocó, pero hay evidencia de que alguien se alojaba allí. Mantas, algunas latas de comida y lo que creemos que podrían haber sido los restos de un cuaderno de bocetos. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. ¿Pudo salvar algo? Solo esto. Graves le entregó un cierre de latón deformado y manchado de hollín, de esos que se usan para cerrar folios gruesos. Un trozo de cinta carbonizada aún colgaba de un extremo. El resto era ceniza. Conveniente, murmuró. Disculpe. Dije que es una lástima, corrigió amablemente, aunque quizá no sea del todo inesperado. Graves parecía desconcertado. La señorita Marple se giró para contemplar las ruinas ennegrecidas del granero. Un incendio repentino, un refugio vacío, un cuaderno de bocetos convenientemente destruido apenas horas después de que se depositara su carta silenciosa. Y sin embargo, algo en la escena era demasiado completo, demasiado ordenado. ¿Dijiste que había latas de comida?, preguntó. Sí, y algunos libros, no muchos, suficientes, para alguien que se esconde. Entonces puedo sugerir, dijo en voz baja, que el incendio no pretendía destruir pruebas, sino sugerir que el responsable ya se había ido. Graves parpadeó. ¿Crees que todavía está aquí? Creo que un hombre lo suficientemente astuto como para viajar con un nombre falso y desaparecer cuando se le ordena, no dejaría un rastro tan claro de efectos personales, a menos que quisiera que alguien creyera que había desaparecido para siempre. La mente de la señorita Marple volvió al boceto, el último intento de Frances por documentar una confrontación. Y lo que es más importante, a la sensación de que Rowland Archer siempre había tenido miedo de que no le creyeran. Incluso cuando lo habían tratado mal, le molestaba la idea de que otros llevaran la voz cantante. Que personas como Frances tuvieran la última palabra, que Bocetos, silencioso e indeleble, podría retratarlo como un villano sin importar los hechos. Pero, ¿y si el fuego no pretendía ocultar un asesinato, ni destruir una verdad? ¿Y si fuera un desafío, una advertencia a la señorita Marple, una declaración de que seguía ahí fuera, vigilando? A las 4 en punto, la galería de la vicaría quedó en silencio, salvo por el débil sonido del canto de los pájaros y el tic-tac del reloj de pie en la habitación contigua. La señorita Marple estaba sentada sola en un rincón. No mostraba ninguna expresión. Tenía las manos juntas, inmóviles como las de una muñeca. La puerta se abrió con un crujido. Una figura entró, más alta de lo normal,
con un abrigo largo gris carbón, zapatos lustrados y un bastón. Se quitó el sombrero, dejando al descubierto unos pómulos pronunciados, una línea de cabello en retroceso y una mirada vigilante, fría y profundamente surcada por las arrugas. «Me has convocado», dijo. La señorita Marple inclinó levemente la cabeza. «Le pedí que viniera. Cómo lo llame es su decisión, señor Archer». Su boca se torció ligeramente. «Te has tomado muchas molestias», dijo recorriendo la galería. «Bocetos, exposiciones, entradas con horario. ¿Crees que esto me obligará a confesar? Creo que has venido porque quieres saber cómo te recordaba, Francis», respondió la señorita Marple. «¿Cómo has capturado tú?» Se detuvo frente a la pieza central, el boceto incompleto. Los fragmentos habían sido unidos con cinta adhesiva, pero las grietas aún eran visibles. Las líneas eran gruesas, con trazos ásperos en algunos puntos. No era un retrato favorecedor. «Ella nunca lo entendió», dijo en voz baja. «Ninguno de ellos lo entendió. Lionel se volvió contra mí por culpa de ella. Ella lo sedujo, lo manipuló. Y cuando me excluyó de su testamento, ni siquiera pareció sorprendida. Quizás», dijo la señorita Marple, «porque creía que él tenía derecho a elegir dónde depositar su afecto y su patrimonio». Rowland se giró. «Me arruinó la reputación». «Dejó constancia de su verdad», dijo la señorita Marple, «y la verdad, como debes saber, no siempre es halagadora. Pero no es un arma a menos que le tema». Él no dijo nada. La señorita Marple se levantó lentamente y caminó hacia él. «Ya destruiste el cuaderno de bocetos, ¿verdad?», preguntó. «El incendio fue un montaje, pero los bocetos eran reales. No podías arriesgarte a que sobrevivieran». Su mandíbula se tensó. «Podrías haberte ido en silencio», añadió, «pero necesitabas confrontarla, ver en sus ojos que aún tenías poder. Pero ella no se inmutó, ¿verdad? Por eso la mataste». Se giró bruscamente. «No tienes pruebas». «No», dijo la señorita Marple. «Solo un pueblo que se dio cuenta de la llegada de un hombre con bastón justo antes de que desapareciera un cuaderno de bocetos. Un testigo que te vio detrás del molino. Un boceto que te captura con precisión, mucho antes del asesinato». Y del miedo que Francis cargó en sus últimas horas, Rowland Archer se quedó muy quieto. «¿Sabe cómo se ve el miedo en el carboncillo, señor Archer?», preguntó en voz baja. «Parece como si alguien dibujara un recuerdo que no puede silenciar». Volvió a mirar el boceto. Luego, tras una pausa, apoyó el bastón en la pared y salió de la galería, silencioso y erguido. Un momento después, el agente Graves salió de las sombras en el pasillo de la vicaría. «¿Dijo algo?», preguntó. «No», dijo la señorita Marple. «Pero lo hará». Le entregó a Graves un papelito. En él estaba la dirección del granero, una nota sobre la hora del incendio y una lista de los horarios de los trenes locales. Suficiente para iniciar el caso oficial. «Es un hombre que no puede resistirse a dar explicaciones», dijo. «Ya verás que ya ha escrito algo, probablemente medio confesión, medio justificación. Siempre lo hacen». Para cuando el crepúsculo cubría con su primera pincelada los gabletes de St. Aldhelm, un silencio inusual se había instalado en el pueblo. No era la quietud habitual de después del té, ni la pausa de una comunidad que se recupera de un escándalo, sino algo más deliberado. El aire se sentía cargado de anticipación, como un telón corrido antes de un acto final. El agente Graves, tras recibir las observaciones escritas de la señorita Marple y compilar una declaración formal a partir de sus notas de campo, ya había iniciado los trámites para una orden de arresto discreta. Pero la señorita Marple había solicitado que
Una conversación más ocurrirá primero, algo sutil, no oficial y no autorizado, una prueba final. No puedes trampa. Un hombre como Rowland Archer, le había dicho a la gente con suavidad, es demasiado orgulloso para ser acorralado, pero puede serlo, atraído, no con amenazas, sino con vanidad. Ahora, sentada sola en el salón de la vicaría bajo un ventanal y una hilera de himnarios tallados, la señorita Marple parecía menos detective que nunca. Llevaba una modesta Rebeca color crema, una manta sobre las rodillas y una copa de jerez intacta sobre la mesita auxiliar. El pequeño boceto incompleto había sido colocado justo al lado de su bolso, parcialmente visible, con su borde dentado y roto, inconfundible. La puerta se abrió con un crujido a las 7 y pocos minutos de distancia. No levantó la vista de inmediato. Dejó que los pasos entraran pausados y suaves antes de hablar. No estaba seguro de si vendrías. Casi no lo hago, dijo la voz familiar, mesurada, articulada, con un matiz de cansancio. Pero luego pensé, ¿por qué no? Ya no tengo nada. ¿Qué perder, verdad? La señorita Marple miró a Rowland Archer. Esta vez se había quitado el abrigo y llevaba un chaleco bien entallado, aunque algo raído. Su expresión ya no era de enojo, sino de cansancio. Había rastros de un intelecto antaño formidable en sus ojos, pero también algo frágil, como si el andamiaje de control sobre el que había construido toda su vida hubiera empezado a ceder. Señaló la silla que estaba frente a ella. No le pediré explicaciones. Sé que estaría por debajo de usted, pero le pediré que me perdone un momento, señor Archer. Se sentó lentamente, estudiándola con cuidadosa sospecha. Quizás esto te parezca irrelevante, incluso insultante, continuó. Pero, ¿has oído hablar alguna vez de un hombre llamado Josiah Blewett? Parpadeó. No, no tenías por qué. Era jefe de correos en Sussex, modesto, de barba canosa y sin pretensiones. En 1919 estranguló a su sobrino con el cordón de una cortina. El chico descubrió que Josiah había estado robando fondos de caridad durante la guerra. En el juicio, Josiah alegó que actuó en un momento de pánico, pero las pruebas sugerían premeditación. Archer frunció el ceño. ¿Por qué me cuentas esto? Porque Josiah no negó el acto, pero insistió con cierta pasión, en que lo habían malinterpretado. Le molestaba que lo recordaran no como el hombre que dirigió el puesto del pueblo durante 23 años, sino como un asesino, que había trabajado duro ser considerado honorable. Le importaba, señor Archer, cómo lo recordaban. Rowland esbozó una sonrisa lenta y seca. ¿Y tú crees que yo soy igual? Creo que Frances Chetwynd dibujó algo que te obligaba a verte no como te imaginabas, sino como ella te veía. Esa quizás fue la verdadera traición. Hubo una larga pausa. Me convirtió en un monstruo, dijo finalmente. Para Lionel, para los aldeanos. Para ella ya era culpable antes de siquiera levantar la mano. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz aún suave, y entonces intentó corregir la imagen. No tenía ningún derecho, dijo con la voz cada vez más espesa. Lo envenenó contra mí, convirtió su afecto en sospecha, y luego, tras su muerte, ella me pintó otra vez. En silencio, sin confrontación, siempre su versión. Y ese cuaderno de bocetos, esas páginas me habrían sobrevivido. No la mató por lo que dibujó, señor Archer, dijo la señorita Marple en voz baja. La mató porque no pudo obligarla. No ver tú. La miró entonces con los ojos entrecerrados. Presumes mucho. Observo, señor Archer, respondió ella, y veo que lleva una carga,
Una que imagino que ha ensayado muchas versiones diciéndose a sí mismo que era justicia, legítima defensa, incluso dignidad, pero el asesinato, como sea que se disfrace, sigue siendo lo que es. Entonces se puso de pie, no con enojo, sino con decisión. ¿Es esta la parte donde me arrestan? No, dijo ella. Esta es la parte donde decides si tu acto final será cobardía o claridad. Hizo una pausa. ¿Qué significaría eso? Señaló el boceto. Significa sentarse y contarme la historia tal como realmente sucedió. Rowland permaneció de pie por un momento, mirando fijamente el boceto rasgado. Luego, lentamente, se dejó caer de nuevo en la silla. Lo que siguió no fue una confesión en el sentido tradicional, ni una declaración preparada para un tribunal. Fue algo más humano y en cierto modo más escalofriante. Rowland Archer le contó la última noche que pasó siguiendo a Frances Chetwynd a distancia, desde la tienda hasta la parcela. Esperaba confrontarla, quitarle el cuaderno de bocetos, exigirle que admitiera que había envenenado a Lionel en su contra. Trajo guantes, un bastón, no para golpear, sino para estable él mismo, insistió. Dijo que al principio no tenía miedo, solo estaba decepcionada. Dijo que me convertiría en todo lo que Lionel temía, murmuró, que me había excluido. Del testamento no por ella, sino por el hombre en el que me estaba convirtiendo. Y eso, susurró la señorita Marple, era el boceto, ¿verdad? No era un retrato, era un reflejo. Él no dijo nada. Ella se negó a darte las páginas. Él asintió. Me dijo que no los encontraría ni aunque lo intentara. ¿Y luego? Se dio la vuelta, como si el asunto estuviera zanjado, como si yo ya no importara. La habitación quedó en silencio por un largo momento. Y usted la golpeó, dijo la señorita Marple, no como una acusación, sino como un hecho. Sí, no dijo cómo. Solo que el bastón cayó al suelo con un ruido metálico, y el silencio que siguió fue antinatural. No sabía qué hacer, dijo. Entré en pánico. Primero registré la tienda, luego su cabaña. Pero las páginas ya habían desaparecido, porque Nora se los había llevado, murmuró la señorita Marple. Debió de serlo. No los encontré. Encontré restos, tomé lo que pude y huí. Y luego regresaste para simular el incendio, para que pareciera que habías huido del país por completo. Él asintió. Cuando terminó de hablar no hubo nada más, ninguna disculpa, ninguna súplica, solo el sonido del tic-tac del reloj. La señorita Marple se levantó, se dirigió al pasillo y abrió la puerta. El agente Graves estaba esperando afuera, como se había acordado. Entró con el sombrero en la mano y dijo, «Rowland Archer, debo pedirte que vengas conmigo». Archer se puso de pie y por primera vez había algo casi sereno en su rostro. «Ya conté mi versión», dijo. «Eso era todo lo que quería». La señorita Marple los observó mientras caminaban hacia el anochecer, y en su bolsillo descansaban ahora los fragmentos del boceto, unidos no con cinta adhesiva, sino con comprensión. La verdad ya no se dibujaba, así como así, ya era sabido. Pasó una semana después del arresto de Rowland Archer cuando el pueblo de St. Aldhelms comenzó, tímidamente, a exhalar. Al principio solo cambios sutiles marcaron el cambio. Una conversación más larga en la caja del supermercado, el regreso a la asistencia plena al servicio dominical y el alegre tintineo de las tazas de té en el salón de té Red Fern. Pero bajo estas comodidades superficiales, la conmoción del asesinato y el tipo particular de asesinato que brotaba de secretos y agravios más que del caos, había dejado una huella imborrable. La señorita Marple, por su parte, transcurría los días con su habitual modestia, respondiendo
cortésmente a los murmullos de agradecimiento de los vecinos y desestimando con cortesía los rumores exagerados sobre su pericia detectivesca. No buscaba reconocimiento, pero tenía una última tarea que completar, y se trataba de la última persona de la que muchos habrían sospechado, señorita Nora Breen. Era media mañana cuando la señorita Marple llegó de nuevo a Jasmine Cottage con un pequeño paquete envuelto en papel marrón y cordel. Nora la recibió en el salón con el rostro más delgado pero más tranquilo que antes. El temblor agudo en sus manos había sido reemplazado por un cansancio más discreto. «Ha sido muy amable», dijo, señalando el sillón junto a la chimenea. «Más de lo que jamás podré pagarle». La señorita Marple sonrió. «No se ayuda con las expectativas, querida. Aunque pensé que ya era hora de que habláramos con franqueza, ahora que la tormenta ha pasado». La mirada de Nora se dirigió hacia el hogar donde hacía días que no se encendía ningún fuego. «No estoy seguro de que quede mucho más que decir». «Creo que sí», dijo la señorita Marple con suavidad. Colocó el paquete sobre la mesa de té y empezó a abrirlo lentamente. Dentro había un solo cuaderno de bocetos, no el que faltaba, sino uno de fabricación y encuadernación similares. Y pegada a la primera página había una carta escrita con cuidado y en bucle. A Nora se le cortó la respiración. «¿Es esto?» «Sí». Frances se la dio a Clarice Allerton hace casi un año. Debió sospechar, incluso entonces, que el pasado podría regresar. «La carta está dirigida a ti». Nora dudó antes de levantar la hoja. Sus ojos recorrieron las líneas lentamente. Luego, con dedos temblorosos, se la pasó a la señorita Marple. «Mi querida Nora, si esto te llega, entonces he demostrado que tengo razón, como nunca esperé. Debes entender que hay cosas que nunca podría decir en voz alta, no por falta de confianza, sino porque algunas sombras persisten demasiado en la memoria como para compartirlas a la luz del día. Rowland no era un bruto cuando lo conocí, era inteligente, intenso, pero en algún punto entre el dolor y el orgullo perdió el rumbo, y yo me convertí a sus ojos en testigo y traidor a la vez. No manipulé a Lionel, solo le mostré lo que se negaba a ver, que el amor de Rowland por él se basaba en el control, no en el afecto. Cuando Lionel murió y se leyó el testamento, Rowland cambió. Esa fue la última vez que supe de él, hasta hace 2 meses, cuando vi a un hombre en 1900 el camino de Sirga cuyo andar no había visto en años. No habló, pero lo supe. Si vuelve y si algo sucede, quiero que tengas este cuaderno, no para exponerlo, sino para protegerlo. La verdad debe preservarse, incluso cuando no es bienvenida. Con todo mi cariño, Frances. Durante un largo momento, Nora permaneció en silencio. Luego dijo, con un tono de voz más bajo que antes, seguía pensando que debería haber hecho más, que debería haber insistido en que se fuera. «Hiciste lo que pudiste», dijo la señorita Marple con suavidad, «y honraste sus deseos. Eso es más de lo que muchos pueden decir». Nora asintió lentamente. «Es extraño. Todos hablan de valentía en términos de acción. Pero Frances, su valentía residía en la quietud, en registrar lo que sabía, incluso cuando sabía que podría ser su perdición». La señorita Marple dobló la carta con cuidado. «Los bocetos revelan verdades que pocas palabras pueden expresar, por eso la gente les teme». Más tarde ese día, la señorita Marple se reunió con el agente Graves en la comisaría, todavía modesta, todavía repleta de libros de contabilidad y archivadores de hacía 3 décadas. Graves había empezado a leer los informes oficiales 2 veces antes de 1906 presentarlos. «No quiero perderme nada», explicó.
Ahora le entregó a la señorita Marple un informe mecanografiado con las páginas recortadas cuidadosamente. Informe de caso. Frances Chetwynd fallecida. Ciudadana británica naturalizada. 67 años. Ex amante. Del arte causa de la muerte. Traumatismo craneal por fuerza contundente. Arrestado. Rowland Lionel Archer, alias Emlyn Baines, 71 años. Cargo: asesinato en primer grado. Súplica: no hay competencia. Nota recuperada del alojamiento del sospechoso. Texto literal: no lo planeé. Mi intención era confrontar, no matar. Pero ella me redujo con su silencio. Me borró antes de que el mundo pudiera conocerme. Solo pretendía tomar lo que era mío. Pero ella me vio con demasiada claridad, y eso, al final, no pude perdonarlo. La maté. Señorita Marple devolvió la página sin hacer comentarios. Graves se aclaró la garganta. La Fiscalía de la Corona espera que la declaración de culpabilidad se mantenga. Se habla de capacidad disminuida, pero sus palabras, bueno, no me parecen confusas. No, dijo la señorita Marple, parecen condenados, no solo por el crimen que cometió, sino por la imagen de la que no pudo escapar. Graves frunció el ceño pensativamente. Me atrevería a decir que a todos nos gustaría editar cómo nos ve el mundo, añadió la señorita Marple, pero a veces no es la mirada del mundo lo que nos inquieta, es el espejo. El domingo, mientras las campanas de la iglesia llamaban al pueblo a retomar su ritmo semanal, la señorita Marple recorrió sola el sendero hacia el cementerio. Pasó junto al viejo tilo donde Frances se había sentado dibujando la aguja de la capilla, y junto a los parterres junto a la puerta de entrada, ahora repletos de dedaleras de finales de verano. En el borde del muro de piedra, se detuvo. Había una pequeña placa nueva en el banco de la esquina, instalada recientemente. Frances Chetwynd, artista, profesor, amigo. Él veía a las personas con claridad, amabilidad y totalidad. La señorita Marple se quedó parada un momento, más, con las manos enguantadas apoyadas en su paraguas, antes de finalmente tomar asiento en el banco. El caso, como diría más tarde el policía, estaba cerrado. Pero la señorita Marple sabía que los casos solo formaban parte de un patrón, más amplio, pues en cada esbozo de la naturaleza humana, ya fuera plasmado en tinta, carboncillo o pensamiento, siempre había líneas ocultas esperando ser descubiertas, y a menudo hacía falta una anciana observadora de Church Lane para verlos. St. Helms, con sus serpenteantes callejuelas y gabletes cubiertos de hiedra, comenzó a recuperarse. Los setos se espesaron con el otoño. La tienda del pueblo reanudó sus habituales disputas sobre la colocación de galletas y los horarios de entrega del periódico, y el coro dominical, revitalizado tras su breve pausa, volvió a alcanzar la nota más alta en Guíame, oh Gran Jehová, aunque solo fuera así. Pero el asesinato de Frances Chetwynd permaneció en el aire, como el eco persistente de una campana pesada. Los aldeanos ya no hablaban abiertamente de ello, no como lo habían hecho durante aquellos primeros días de insomnio, pero aparecían referencias entre líneas y tras los ojos. El comité de la exposición de jardinería se reunió de nuevo y alguien sugirió trasladar la carpa de artesanías más lejos de los huertos el año siguiente, solo para evitar recuerdos incómodos. La señora Hargreaves se ofreció a patrocinar una categoría conmemorativa. Mejor retrato en honor a la señorita Chetwynd, aunque no sin murmurar que debería excluir el carbón por razones obvias. Para algunos, el caso se había resuelto, con un alivio moral considerable. Un hombre culpable arrestado, un pueblo limpiado de su sombra y una apariencia de justicia hecha.
pero para otros, especialmente aquellos que habían estado más cerca del dolor silencioso en Jasmine Cottage, la sensación de restauración era menos segura. La señorita Marple lo comprendía bien. Lo había visto antes en otros pueblos, otros salones, otras tragedias. Cuando se resolvía un crimen no borraba lo perturbado. En cambio dejaba una cicatriz, a veces sutil, a veces irregular, pero siempre una marca de donde se había fracturado la inocencia. Y así llevó a cabo su propia versión de cierre. Comenzó con una visita a la señorita Clarice Allerton, que ahora organizaba un modesto círculo de dibujo de los martes en la vicaría. Una amable reunión de mujeres locales, 3 escolares y el hermano del carnicero jubilado, que había descubierto un sorprendente talento para las acuarelas. La señorita Marple estuvo presente con su tejido cuidadosamente guardado a su lado, y no dijo nada mientras dibujaban. Solo asintió con la cabeza en señal de aliento, y cuando se le preguntó, ofreció pequeñas observaciones sobre las líneas y las proporciones. Más tarde, en la cocina de la sacristía, mientras los bocetos se secaban, le dijo en voz baja a Clarice: «Qué bien lo que has hecho». Francis lo habría aprobado. Clarice sonrió secándose las manos. «Eso espero». Siempre creyó que el arte no era solo belleza, era una forma de ver, a veces con más honestidad de la que nos gustaba. La señorita Marple asintió, y tenía razón. Su siguiente visita fue a Nora Breen. La cabaña Jasmine había cambiado. Atrás quedaron las pesadas cortinas y las sillas de respaldo rígido. En su lugar había colores más suaves, más luz natural y un jarrón de crisantemos blancos en el alféizar. Nora la recibió con una leve sonrisa y un cardigan holgado, que de alguna manera la hacía parecer más joven. «He decidido quedarme», dijo sirviendo el té. «Pensé en volver a Bath, pero me sentí como si estuviera huyendo. Eres muy valiente, querida mía». Nora soltó una risa seca. «¿Valiente o simplemente testaruda?» «Siempre he pensado que ambos van de la mano», dijo la señorita Marple, tomando un sorbo. Se sentaron en silencio durante unos minutos, escuchando el débil tintineo de un carro de leche en la calle y el lejano timbre del reloj de la iglesia. «He vuelto a dibujar», dijo Nora por fin. «Solo cosas pequeñas, hojas, gatos, la forma en que el vapor se enrosca en una taza de té». «Esas son las cosas más difíciles», dijo la señorita Marple, «y las más verdaderas». «Conservé uno de los dibujos de Francis», admitió Nora, «el del tejado de la capilla. Lo dibujó en invierno, con los árboles desnudos y la fuente congelada. No me había dado cuenta de cuánta vida le daba a la quietud hasta ahora». La señorita Marple se acercó y le tocó la mano. «Algunas personas dibujan lo que ven, pero Francis, ella dibujó lo que otros no pude ver». Esa tarde, al regresar a su casa, la señorita Marple se detuvo en la puerta. Los árboles empezaban a cambiar de color. Las hojas se rizaban, adquiriendo tonos cobrizos y dorados. Un par de escolares pasaron, enfrascados en una simulada lucha de espadas con ramitas, y oyó a uno gritar: «Te voy a meter en la cárcel», como a la señorita Marple. El otro chilló y echó a correr por el sendero, riendo. Ella rió silenciosamente y entró. Florence estaba preparando la cena y una copia nueva de los tiempos. Esperó junto al sillón. Al acomodarse en su asiento, la señorita Marple volvió a coger su cuaderno, no para anotar deducciones, esas ya las había hecho hacía tiempo, sino para registrar las curiosas características de sus conciudadanos, una afición que mantenía desde mucho antes de que su reputación trascendiera Church Lane. Señaló: «Algunas cosas. La señorita Lavinia Crowthorne ha reanudado sus paseos por el jardín.
aunque ya no habla de la poda como terapia. Se ha vuelto más tranquila, quizás más humilde. El agente Graves se ha dedicado a leer ensayos filosóficos por las tardes. Creo que el caso lo afectó más profundamente de lo que admite. Peter Trask ha declarado que se convertirá en un detective de bocetos y se ha dedicado a dibujar las caras de todos. Tiene un don, aunque ya nadie se atreve a posar más de un minuto. Hizo una pausa y luego escribió: el asesinato rara vez es repentino. Crece, capa a capa, como el moho bajo el papel pintado. El acto es solo el broche de oro. La podredumbre comienza mucho antes. La señorita Marple dejó la pluma, juntó las manos y dejó que su mirada se perdiera en la ventana. Una brisa agitó las cortinas y la luz se deslizó por el suelo en suaves ondulaciones. El caso de Frances Chetwynd había terminado como muchos otros casos, no con triunfo ni reivindicación, sino con comprensión. Y en ese entendimiento, la paz, imperfecta, frágil pero real. Ella retomó su tejido y reanudó sus puntadas, el ritmo familiar reconfortante. Después de todo, la vida en St. Aldhelm continuaría, como siempre. Pero en algún lugar, tal vez en un cuaderno de bocetos escondido en un cajón silencioso, la verdad permanecía, no ruidosa, no exigente, sino silenciosa y perdurable. Visto, recordado, dibujado una vez y nunca olvidado.